Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. En el Xiaomi Redmi Note 6 Pro tendremos que está construido en aluminio, algo que notarás rápidamente, ya que gracias a ello no ensuciarás tanto la parte posterior con tus huellas a comparación de otros terminales. Debes tener cuidado con el agua, ya que este terminal no posee protección ante esta. Este dispositivo guarda el mismo estilo y diseño que sus anteriores versiones, no cambia en gran manera, únicamente que posee una muesca de gran tamaño a comparaciones de sus predecesores. Además cuenta con marcos reducidos, a excepción de su parte inferior, en donde es bastante prominente. Pero ya para hablar de la diferencia más marcada es la presencia de 4 cámaras, algo que ya hablaremos más adelante. La sensación en mano de este terminal es estupenda, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos toparemos con 149.3 x 71.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. En ámbitos de personalización tendremos que el Redmi Note 6 Pro estará disponible en 5 versiones, tal como lo son en negro, azul, dorado, oro rosa y rojo. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. Para el Redmi Note 6 Pro hallaremos el botón de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz estará en la parte inferior, pero su conector de 3.5 milímetros para auriculares se encuentra en la parte superior. Este dispositivo viene con los botones de navegación en su pantalla. Algo raro, ya que esto debería haber reducido su marco inferior, pero es algo que no tenemos en este terminal. Tendremos una bandeja para la SIM y tarjeta microSD en su lateral izquierdo, sin ninguna novedad significativa. Algo negativo de este terminal es que no contaremos con un puerto USB tipo C, sino que por el contrario tenemos el tan común y casi obsoleto puerto micro USB.
Sumado a lo anterior tendremos que el sensor de huellas dactilares está en la parte trasera, algo común en esta compañía, además de contar con el sistema de reconocimiento facial en la cámara delantera para desbloquearlo con nuestro rostro. Ambos sistemas son rápidos, precisos y seguros, es difícil engañarlos y además de esto son muy rápidos. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. El Redmi Note 6 Pro para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, que varían según la distribución geográfica. Por lo menos en Colombia es más fácil encontrar la versión de 4 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Redmi Note 6 Pro en su almacenamiento tendremos dos versiones, al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, capacidades que pueden aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. Xiaomi optó por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 para alimentar el Redmi Note 6 Pro, un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Este no es un procesador antiguo y es capaz de ejecutar la mayoría de las aplicaciones y los nuevos títulos de juegos, en donde podemos observar que su desempeño funciona adecuadamente. Pero si de verdad quieres tener un equipo fluido, te recomiendo bajarle a las gráficas, ya que no podemos pedirle mucho a un terminal gama media, con lo cual conseguiremos una experiencia realmente placentera. El teléfono se calentó ligeramente después de jugar por más de 10 minutos, algo que es relativamente normal, pero no se calentó excesivamente como sí sucede en otros dispositivos. Ejecutamos algunos puntos de referencia en el terminal para medir el rendimiento, y las puntuaciones no fueron significativamente diferentes a las del Xiaomi Redmi Note 5 Pro, por lo cual está más que claro que no existe un avance significativo con su procesador. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita.
La capacidad de batería también se mantuvo sin cambios para el Redmi Note 6 Pro, con una batería de 4000 mAh, y en nuestras pruebas del equipo para video HD, el teléfono logró durante 15 horas y 36 minutos aproximadamente. Esto es exactamente una hora menos que en el Redmi Note 5 Pro, que podía ser la consecuencia de presentar una pantalla ligeramente más grande y brillante. Con nuestro uso, que consistía en WhatsApp, juegos y Google Maps, el Redmi Note 6 Pro nos duró más de un día sin ningún problema, pero si lo usas para aplicaciones no tan pesadas y un uso más moderado, el terminal fácilmente puede pasar del día de uso. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo tiene la ventaja de ser compatible con la tecnología de carga rápida. En concreto, funciona con el protocolo Quick Charge 4.0, lo cual no es lo mejor en este tipo de tecnología, pero por lo menos cuenta con ella. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. El Redmi Note 6 Pro vendrá con Android 8.1 Oreo directamente de fábrica, y recordemos que actualizará a la versión más reciente de este sistema operativo. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El Redmi Note 6 Pro tiene una pantalla de 5.84 pulgadas, con una relación de 18:9 y una resolución de 1080 x 2280 píxeles Full HD+, con una densidad de 432. Este panel es LCD IPS y con este tenemos que es notablemente más nítido de lo que teníamos en sus antecesores, y eso es justo teniendo en cuenta al aumento de precios y lo que ofrece la competencia en el mismo presupuesto. En cuanto a la calidad, la pantalla es similar a lo que solíamos ver en los teléfonos Xiaomi con precios más económicos. El problema se torna en cuanto a los tonos más fríos, pero MIUI tiene la disposición para ajustar el balance de blancos y el tono hasta cierto punto. Desde la perspectiva del consumidor, Xiaomi debería ganar algunos puntos por incluir la famosa muesca, pero al ser tan desproporcionada, logró todo lo contrario, o bueno, por lo menos en mi opinión. Y si estás de acuerdo conmigo, tienes la opción de apagarla para que no te salga esta muesca. Sin embargo, ocultarla no te dará espacio adicional para los iconos de la barra de estado. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida.
En el Redmi Note 6 Pro encontraremos dos cámaras traseras de 12 y 5 megapíxeles. El sensor de 12 tiene una apertura focal de 1.9. El sensor de profundidad secundario de 5 megapíxeles nos ayudará a generar el afamado efecto bokeh. En la parte frontal, el teléfono también tiene una cámara para selfies de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Xiaomi afirma que la detección de la escena con la inteligencia artificial está integrada en la aplicación de la cámara. Con esta es posible que las cámaras traseras sean capaces de reconocer hasta 32 escenas, mientras que la cámara de selfies puede reconocer 12. Las fotografías de paisajes tienen detalles decentes y el teléfono logró una correcta exposición. Si te acercas al 100% verás algunas pérdidas en detalle. El HDR automático está disponible y se activa automáticamente cuando es necesario. Al tomar retratos, el teléfono logró una buena detección de bordes. Una vez que se toma una foto, obtienes las opciones para ajustar el nivel de desenfoque y ajustar la iluminación. En condiciones de poca luz, el teléfono reduce la velocidad del obturador para capturar más luz, por lo que puedes notar un poco de desenfoque si el sujeto está en movimiento. Cuando no tienes una fuente de luz cerca, las fotos no son tan nítidas y carecen de muchos detalles. La grabación del video llega hasta los 1080 píxeles, lo cual es decepcionante, considerando que otros teléfonos inteligentes en este rango de precios son capaces de grabar videos en 4K. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.913 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 223 euros. Para el Redmi Note 6 Pro es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.027 pesos mexicanos, que a su vez son $154, que equivalen a 137 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Redmi Note 6 Pro en botonera, RAM, almacenamiento, procesador, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 6 Pro le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: diseño, personalización y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. Cuando realizaba este video pensé que sería un poco más reñido, pero por lo visto el Samsung A50 se lleva y por bastante a su rival de la empresa china, aunque claro, tiene que ver con su costo que es más elevado. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.